Cuando hace un mes nosotros mirábamos cuál era la versión de Luis Arraez en Miami, de alguna forma decíamos, bueno, este hombre en algún momento no se siente bien acompañado, está jugando para él, pero le tocó viajar y le tocó cambiarse ahora al equipo de los Padres de San Diego, y ahora vemos a un jugador, quizás de pronto con las mismas virtudes que tenemos en Miami, pero que ahora sí representa una real amenaza. Esta es la versión de Luis Arraez que viene a acabar con todo. Y con esta pregunta, porque esto va en función a lo que hemos visto con Luis Arraez. Desde el mes de mayo ha sido líder en Grandes Ligas en cuanto al renglón de los imparables. Desde que está en San Diego hemos visto una versión netamente productiva y mejor acompañada. Luis Arias, ¿es realmente Luis Arraez una amenaza acá en el béisbol? Sí, cuando decimos una amenaza para el averaje, es totalmente una amenaza. Sabemos que Ohtani hoy en día es el líder de averaje de la Liga Nacional, pero hace un mes que llegó a San Diego, el averaje de Arraez era 299. Desde que está con San Diego es 391, pero en verdad hoy en día tiene 330, o sea, ha subido 31 puntos en menos de un mes. Ese es el verdadero Arraez que todos conocemos. Yo quiero decir que cuando a ti te motivas, cuando tú te sientes motivado en cualquier ámbito, exactamente. Vamos a llevarlo ahora al béisbol, todo te cambia. ¿Y por qué? Es obvio que cuando pasó lo del arbitraje salarial con los Marlins, él salió dando unas declaraciones muy profesionales, diciendo que bueno, que él iba a seguir, pero no había el mismo. Obviamente, por $1 millón tú no puedes tener un problema o una diferencia con un jugador de clase como Luis Arraez, que ha sido campeón bate 2 años seguidos, ¿no? Y que era la cara del equipo. Cuando él lo cambiaron, seguro sintió alguna, vamos a decir, él dijo que no se lo esperaba en el momento que pasó, pero estoy seguro que él sacó su profesionalismo adelante y lo ha llevado a los números, que es lo más importante. Ahora, cuando está en San Diego, que tienes una toletería detrás tuyo, como Tatis, Machado, Cronenworth, etcétera, y Profar, que es uno de los que está por encima del averaje, por cierto, tú estás tranquilo porque te van a pichar. Y yo voy a dar 2 datos aquí muy importantes. Uno, ha empujado 6 carreras en lo que va de los Padres. En su estancia en los Padres. Ajá, y con los Marlins empujó 5. O sea, en apenas menos de un mes. Exacto, menos de un mes. Y otro se ha robado 3 bases. Usted dirá, bueno, pero 3 bases no es nada, De la Cruz lleva 50. No, no estamos hablando de la Cruz, no estamos hablando de Acuña. Estamos hablando de Arraez, que se ha robado 3 bases y en los Marlins no había robado ninguna base en lo que va de temporada. Igual ayer dio su primer jonrón, no había dado jonrón. O sea, hay algo que se llama motivación que sencillamente le está funcionando a Arraez. Y yo creo que verse en el mediano plazo, en postemporada, sea como wild card, porque Manny Machado no está en una de sus peores temporadas, para no decir la peor, pero sabemos que en cualquier momento empieza a batear, porque es una estrella consolidada del béisbol. Correcto. Y cuando ese jugador empieza a batear, ese equipo va a ganar varios juegos seguidos, se va a tener récord positivo y va a estar en la pelea. No va a pasar a los Dodgers se ven superior en esa división, pero se van a ver cerca de la clasificación y yo creo que Arraez va a sentirse mucho más tranquilo y bueno, y va a seguir rindiendo lo que es una amenaza para el averaje. Sí es una amenaza y creo que tiene muchas posibilidades de ser otra vez campeón bate. Andrew, el tema de la confianza para, bueno, uno puede aplicar esto que comenta Julio y lo puede generalizar y en cualquier aspecto de la vida uno automáticamente puede sentirse identificado. La confianza puede ser un factor de motivación y que te puede llevar a otro nivel. Pero, ¿cómo tú puedes interpretar esto? Ese factor de confianza en un jugador como Luis Arraez, que de alguna forma estaba, por así decirlo, en una zona de confort, porque podríamos decir que los Marlins te podían haber dado una zona de confort, ¿no? Sí, ahí, además del factor de la motivación, existe el factor de la exigencia positiva. Hay exigencias negativas que te pueden hacer caer en presión, pero en este caso, el que Luis Arraez haya llegado a un equipo en donde hay más estrellas que en los Marlins,
porque podemos decir, la única estrella en sí podía ser Luis Arraez, creo que era el jugador más Era el famoso. único, creo que Sí, podía decirle, era la imagen, ¿no? De esa exacto. Uno veía un juego de los Marlins por Luis Arraez, al menos ese era mi caso. En cambio, aunque aún veo los juegos de los Padres por Luis Arraez, también me gusta ver a Tatis Jr., a Profar, a Machado. Tienes a más que Bogart. ver, tienes más que ver. Claro, y entonces, aunque Luis Arraez se ha consolidado una carrera como un bateador que no se puede llegar a ese nivel, al menos en hits y en averaje, él es caballo, pero tienes otros caballos atrás y tienes que hacer el trabajo. Y eso te ayuda a poder exigirte un poco más, e incluso creo que ese aspecto de las bases robadas tiene que ver por ahí, bueno, no estoy en la defensa, tengo que ir produciendo un poco más, si puedo producir en bases robadas, si puedo impulsar un poco más, etcétera. Y el tener peloteros de tanto calibre te ayudan, además de saber que puedes pasar a postemporada, o sea, a exigirte mucho más en el terreno. Y hay un punto, Aldana, que con la lesión de Sander Bogaerts, de la muñeca, la lesión que tuvo hace unos días, Arraez está jugando segunda base, ¿no? Y yo creo que para todos los jugadores, obviando estos designados históricos como Big Papi, como Edgar Martínez, que lo que fueron designados, ¿no? Yo creo que a los jugadores les hace falta estar vamos a decirlo así, los 18 innings, ¿no? Los 9 cubriendo y los 9 bateando, porque están todo el juego activo. Y yo creo que Arraez, que es un jugador de chispa, el batear designado algunas veces lo mantiene. Lo podía sacar. Lo podía sacar un poco. Pues. Cuando decimos un poco, batió de 4-2. Ahora pues 5-4. No, pero uno puede entender más o menos el compromiso y la exigencia, ¿no? El clima, el ambiente de juego no es el mismo el que se ve cuando tú estás sentado, ¿no? Y también el cambiar el chip al solamente tener un solo rol, ¿no? Sí, correctamente. Físicamente te mantienes, o sea, estás más caliente, pues, o sea, entras al terreno, sales, estás joseando la partida, eso cambia mucho. Y como dice Julio, Arraez es un jugador que josea la partida, a él le gusta estar metido en la candela, y sí creo que todo depende de la mentalidad que tenga el pelotero, y sí ayuda mucho a eso, que él esté en play. Bueno, de verdad que los números de Luis Arraez no dejan de sorprender. Como ustedes ya lo habían dicho, su promedio desde que llegó a los Padres, el 4 de mayo, correcto, si haciendo el corte como dijo un momento Gilberto, el corte de caja. Si hacemos el corte de caja del 4 de mayo al 22, nos vamos a encontrar con números sumamente sobresalientes: 391 de averaje, 425 de OVP, un slugging de 478 y un OPS de 903, 3 dobles, un cuadrangular, apenas 2 ponches, que eso es otra cosa. La virtud que le da Arraez a este equipo. Una de las cosas que yo comentaba en otras ediciones de Béisbol era el hecho de decir y de pensar que, bueno, de pronto Arraez en Miami, con el tema del arbitraje, el arbitraje es el peor proceso por donde puede pasar un pelotero, porque te dicen las razones por las cuales tú no vales lo que vales. Y eso es un tema que afecta netamente a la confianza del pelotero. Hay unos que lo superan, otros que no. Pero llega a un equipo como San Diego, y San Diego, obviamente, la figura máxima es Tony Gwynn. Ahí no hay duda en eso. Pero una vez que él llega, se le comienza a comparar, y comparar positivamente con Tony Gwynn. Es posiblemente también el hecho de que se hayan cruzado 2 líneas que debían cruzarse en un principio antes, o estaban hechas para cruzarse. San Diego parece ser el lugar ideal para que Arraez esté, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es uno de los pocos lugares donde Arraez entra, pues. Y digo pocos lugares porque estaba ese primer bate necesario que se envasara, porque tienes quien te va a traer las carreras. Es un equipo competidor. Cuando ya tú de 30 equipos eliminas la mitad porque no compiten, ya ahí estás creando un filtro muy grande. Entonces también hay que verlo del lado de Arraez. Arraez quiere competir, Arraez quiere estar en postemporada, Arraez quiere ser esa estrella o esa figura de la que tanto hablamos nosotros, ¿no? Y para estar allí, y que se le valore como jugador. Lamentablemente en los Marlins, tú lo hablabas, el arbitraje es algo que es como no es justo, pues. Vamos a estar claros, no es justo. Y no se le valoró. Los Marlins estuvieron el año pasado en el juego del Wild Card para clasificar a la postemporada.
y no se le valoró. Y él era, junto a Jorge Soler, las estrellas del equipo. Y al salir de Jorge Soler, yo dije, ok, ya llegó el turno a Arraez, le van a tener que dar su dinero. Y cuando tú peleas a ese nivel por $800,000, $1 millón, ahí se crea una falta de confianza. Y yo creo que en la ida a San Diego y en el momento, porque a lo mejor si hubiese sido dentro de un mes y medio, el equipo a lo mejor no clasificado o no en la pelea, no es lo mismo, pero ahorita que hay chance de recuperarse, que hay chance de engranarse todo como jugadores, lo bueno, hay bastantes latinos, o sea, tienes de dónde agarrarte allí, porque no estamos hablando solo Machado, Profar, Tatija, está José Azócar, que es venezolano también, está Suárez, relevista, hay varios jugadores que son de ellos mismos, ¿no? Y eso se le hace más fácil hoy en día a Arraez. Cuando yo obviamente hacía esta conjetura, hablaba sobre este tema del ADN, de ese ADN de los padres que de alguna forma, Arraez de alguna forma puede tener cierta expresión. Hablamos por el tema de que Tony Gwynn fue el big padre, el gran padre de todo, el jugador franquicia de esa organización, y que de alguna forma lo representa. Y hay ciertas cosas, hay ciertas similitudes, ¿no? Obviamente el tema del contacto y del cómo el fanático promedio de los padres puede de alguna forma establecer algún símil con Arraez. Andrew, ¿tú ves que eso puede ser un impulso positivo para Arraez o puede ser alguna presión por otro lado? Porque a las primeras de cambio, mientras el hombre bate, es el fenómeno, es un fenómeno, es el mejor de todos, ¿no?